Soy Clara Campoamor, nací el 12 de febrero de 1888 en Madrid, en una familia humilde que, como muchas otras de la España de finales del siglo XIX, vivía con recursos limitados pero con una gran dignidad. Mi padre trabajaba como contable y mi madre era modista. Nuestra vida transcurría entre el esfuerzo cotidiano y la esperanza de que los hijos pudiéramos aspirar a un futuro mejor que el de nuestros padres. Mi infancia, sin embargo, se vio marcada por un acontecimiento que transformó por completo nuestro destino: la muerte prematura de mi padre cuando yo era todavía una niña. Aquella pérdida dejó a mi madre al frente de la familia y nos obligó a todos a contribuir al sustento del hogar. Como consecuencia, tuve que abandonar la escuela a una edad temprana y comenzar a trabajar. Desde muy joven aprendí que la vida exigía sacrificio. Trabajé como modista junto a mi madre, más tarde como dependiente y posteriormente como telefonista. Aquellos años me enseñaron el valor del trabajo y también me hicieron comprender la profunda desigualdad que existía entre hombres y mujeres. En aquella sociedad, a las mujeres se nos reservaban tareas consideradas menores y raramente se nos permitía aspirar a una educación superior o a profesiones intelectuales. Sin embargo, desde muy joven sentí una fuerte inquietud por aprender. Aunque había tenido que abandonar mis estudios, nunca dejé de leer ni de formarme por mi cuenta. La curiosidad intelectual y el deseo de comprender el mundo fueron siempre dos fuerzas que me impulsaron a seguir adelante. Mi primer gran paso hacia una vida más estable llegó en 1909, cuando aprobé unas oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Telégrafos. Aquella oportunidad me permitió convertirme en funcionaria y disponer de un salario fijo, algo fundamental para ayudar a mi familia. Durante algunos años trabajé en distintas ciudades, entre ellas Zaragoza y San Sebastián. Mi trabajo en la administración pública me permitió entrar en contacto con un ambiente más amplio y diverso. Empecé a comprender mejor la estructura del Estado, las desigualdades sociales y las dificultades que enfrentaban muchas personas en su vida cotidiana. Aquellos años fueron, en cierto modo, una escuela política y social para mí. Más tarde regresé a Madrid y trabajé como profesora de taquigrafía y mecanografía en escuelas para adultos. También realicé trabajos de traducción del francés y colaboré como mecanógrafa en diferentes organismos administrativos. Fue en esa época cuando empecé a acercarme al mundo del periodismo y de los círculos intelectuales. Trabajé como secretaria del director del periódico La Tribuna, lo que me permitió entrar en contacto con escritores, periodistas y pensadores de la época. También publiqué algunos artículos y comencé a desarrollar una voz propia en defensa de la igualdad y de la justicia social. Entre las personas que conocí entonces se encontraba la periodista y escritora Carmen de Burgos, una destacada defensora de los derechos de las mujeres. Su ejemplo y sus ideas influyeron profundamente en mi pensamiento. A los 30 años tomé una decisión que muchos consideraron arriesgada: retomar mis estudios. En una época en la que pocas mujeres accedían a la educación superior, decidí que no renunciaría a mi vocación intelectual. Comencé estudiando el bachillerato y posteriormente ingresé en la universidad para estudiar Derecho. Fue un camino difícil, pues tenía que compaginar el trabajo con el estudio. Sin embargo, estaba decidida a demostrar que las mujeres podían ocupar un lugar en las profesiones jurídicas y en la vida pública. Finalmente, en 1924 obtuve la licenciatura en Derecho. Tenía entonces 36 años, una edad en la que muchas personas ya habían consolidado su carrera profesional, pero para mí representaba el comienzo de una nueva etapa. Poco después me incorporé al Colegio de Abogados de Madrid. Éramos muy pocas mujeres en aquella profesión, pero yo estaba convencida de que la ley debía ser una herramienta para transformar la sociedad. Durante los años siguientes ejercí la abogacía en Madrid y me especialicé en asuntos relacionados con el derecho civil y la defensa de las mujeres. Comprendí rápidamente que la legislación española contenía numerosas desigualdades que afectaban a la vida de las mujeres: limitaciones en el matrimonio, discriminaciones en la filiación y falta de derechos políticos. Participé activamente en organizaciones feministas y jurídicas. Fundé asociaciones dedicadas a promover los derechos de las mujeres y a impulsar reformas legales que garantizaran su igualdad ante la ley. En mis escritos y conferencias defendí una idea fundamental: la igualdad entre hombres y mujeres no era una concesión, sino un derecho natural. El año 1931 marcó un punto de inflexión en la historia de España y también en mi vida. Tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII, se proclamó la Segunda República Española, un régimen que prometía reformas profundas y una ampliación de los derechos democráticos. Ese mismo año fui elegida diputada por Madrid en las Cortes Constituyentes, representando al Partido Radical. Lo paradójico de aquella situación era evidente: yo podía ser elegida diputada, pero las mujeres españolas aún no podían votar. Mi presencia en el Parlamento era en sí misma un símbolo del cambio que comenzaba a producirse en la sociedad española.
Uno de los debates más intensos de las Cortes Constituyentes fue el relacionado con el derecho al voto de las mujeres. Muchos diputados consideraban que debía aplazarse porque creían que las mujeres votarían influenciadas por la Iglesia o por sus maridos. Incluso algunas mujeres políticas defendían esa postura. Entre ellas estaba la diputada Victoria Kent, quien argumentaba que la sociedad española aún no estaba preparada para el voto femenino. Yo no compartía esa idea. Sostenía que la democracia no podía basarse en la exclusión de la mitad de la población. El 1 de octubre de 1931 pronuncié uno de los discursos más importantes de mi vida en el Parlamento. En él defendí con firmeza el derecho de las mujeres a votar y afirmé que la igualdad política era un principio fundamental de la justicia. Este es el discurso que pronuncié. Señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿Qué cuando las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos? Primero, ¿y por qué no los hombres? Segundo, ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo, con motivo del desastre de Anjuel, más que las mujeres, que iban en mayor número que los hombres? Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la república, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? Pero, además, señores diputados, los que votasteis por la República, y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decid si habéis votado solos, si os votaron solo los hombres. ¿Ha estado ausente del voto la mujer? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis fijaos bien afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a acatarlos. Y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis, por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral. ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No, tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que harto claro está, y en vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de pura ética reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos, porque ya desde Fichte, en 1796, se ha aceptado, en principio también, el postulado de que sólo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 1848, Víctor Considerant se levantó para decir que una constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto que en España existe no puede negárselo a la mujer. No es desde el punto de vista del principio, es desde el temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio, cosa dolorosa para un abogado, como se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que sea reconocido en la Constitución el de sufragio. Y desde el punto de vista práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio del señor Luzuriaga acerca del analfabetismo en España. Hace un estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910, nada más, porque las estadísticas van muy lentamente y no hay en España otras. ¿Y sabéis lo que dice esa estadística? Pues dice que, tomando los números globales en el ciclo de 1860 a 1910, se observa que mientras el número total de analfabetos varones, lejos de disminuir,
ha aumentado en 73.082, el de la mujer analfabeta ha disminuido en 48.098. Y refiriéndose a la proporcionalidad del analfabetismo en la población global, la disminución en los varones es solo de 12,7%, en tanto que en las hembras es del 20,2%. Esto quiere decir simplemente que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres y que de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no solo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que lo sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910 hectáreas seguido la curva ascendente, y la mujer, hoy día, es menos analfabeta que el varón. No es, pues, desde el punto de vista de la ignorancia desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la obtención de este derecho. Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. En ausencia mía y leyendo el diario de sesiones, pude ver en el que un doctor hablaba aquí de que no había ecuación posible y, con espíritu heredado de Moebius y Aristóteles, declaraba la incapacidad de la mujer. A eso, un solo argumento. Aunque no queráis y si por acaso admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad masculina, porque no hay degeneración de sexos, porque todos somos hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser, argumento que han desarrollado los biólogos. Somos producto de dos seres, no hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis. Sois libres de ello, pero solo en virtud de un derecho que habéis, perdonadme la palabra, que digo solo por su claridad y no con espíritu agresivo, detentado, porque os distéis a vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura, no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid, la he recorrido, no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces, siempre, he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina, y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención, he visto el deseo de ayudar a la República, he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del Hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles, que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté, considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual modo Breno colocó su espada, para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Tras este discurso, el resultado de la votación fue favorable. Las Cortes aprobaron el sufragio femenino por 161 votos a favor y 131 en contra, incorporándolo en el artículo 36 de la Constitución de 1931. Gracias a esa decisión, las mujeres españolas pudieron votar por primera vez en las elecciones generales de 1933. Aquel momento fue una de las mayores victorias de mi vida. Durante mi etapa como diputada también trabajé en otras reformas importantes. Participé en la comisión encargada de redactar la Constitución y defendí medidas como la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el reconocimiento de los derechos civiles de los hijos nacidos fuera del matrimonio, la aprobación del divorcio, la protección de los derechos laborales y sociales.
Mi visión política se basaba en un liberalismo progresista que buscaba ampliar las libertades individuales y construir una sociedad más justa. También fundé la Unión Republicana Femenina, una organización destinada a promover la participación política de las mujeres y a defender sus derechos ciudadanos. Paradójicamente, mi mayor victoria política también tuvo consecuencias negativas para mi carrera. Muchos compañeros de partido consideraron que el voto femenino había favorecido a los partidos conservadores en las elecciones de 1933. En esas elecciones no logré renovar mi escaño parlamentario. Mi figura comenzó a quedar marginada dentro de la política española. A pesar de ello, continué trabajando en la administración pública y en organizaciones sociales. En 1934 ocupé el cargo de directora general de Beneficencia, desde donde impulsé iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Durante los años siguientes la situación política española se volvió cada vez más tensa. Los enfrentamientos entre diferentes grupos ideológicos crecieron y la estabilidad de la República se vio amenazada. En 1936 estalló la Guerra Civil Española, un conflicto devastador que dividiría profundamente al país. Ante el peligro que representaba la guerra y la persecución política, decidí abandonar España. Sabía que mi pasado político podía poner en riesgo mi vida. Mi exilio comenzó en Francia y posteriormente continuó en Argentina, donde viví varios años trabajando como escritora, traductora y conferenciante. Durante ese periodo escribí algunas de mis obras más importantes, entre ellas El voto femenino y yo, mi pecado mortal, 1935. La Revolución Española vista por una republicana, 1937. En esos libros reflexioné sobre la lucha por los derechos de las mujeres y sobre los acontecimientos políticos que habían marcado la historia reciente de España. Más tarde me trasladé a Suiza, donde continué trabajando y escribiendo. Mis últimos años transcurrieron en la ciudad de Lausana, lejos de la España en la que había luchado por la igualdad y la democracia. El régimen de Francisco Franco hacía imposible mi regreso al país. Si hubiera vuelto, probablemente habría sido encarcelada. A pesar de la distancia, seguí manteniendo vivo mi compromiso con la libertad y con los derechos de las mujeres. Fallecí en Lausanne el 30 de abril de 1972, a los 84 años. Asistida por Antoinette Kinche. Mis restos, cumpliendo mis últimas voluntades, se trasladaron incinerados el 17 de mayo de 1972 al cementerio de Polloe, en San Sebastián, ciudad que había conocido y amado desde primeros de agosto de 1910. En mi obra Mi pecado mortal, El voto femenino y yo había escrito mi epitafio. Yo sabía que el tiempo justificaría todas mis tesis. Con el paso del tiempo, mi figura ha sido reconocida como una de las más importantes en la historia de la democracia española. Mi mayor contribución fue la defensa del sufragio femenino, pero mi lucha abarcó muchos otros ámbitos: la igualdad jurídica, los derechos civiles, la educación y la participación política de las mujeres. Siempre creí que la democracia solo puede existir cuando todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen los mismos derechos. Hoy, cuando las mujeres participan plenamente en la vida política y social, espero que se recuerde que ese derecho fue el resultado de una larga lucha.